Debemos conocer de que la cabeza constantemente tiene la tendencia a hacernos parecer un animal. Y es que esa es la tendencia natural de ese órgano que se manifiesta a través del cerebro y de los nervios. Y el ser humano, a través del tórax y las extremidades, frenan esa tendencia que solo se manifiesta a nivel suprasensible. O sea, no se puede exteriorizar, no es visible. Un clarividente, alguien que tenga la posibilidad de verlo, vería la tendencia, pero vería cómo se frena inmediatamente por la acción del tórax y las extremidades. Y entonces el resultado de este frenar produce una metamorfosis y aparecen los pensamientos. Entonces el pensamiento es el resultado de esto. Eso es lo que nos hace humanos y entonces se trasciende la parte animal. Podemos decir que la cabeza pues, es una configuración que ha pasado por la etapa animal, pero la ha trascendido ya porque aquí se manifiesta el pensamiento que es típicamente humano. Pero aquí estamos entendiendo cómo es de que el tórax y las extremidades, o sea, la sensibilidad y el sentimiento y la voluntad, es quien no permite que se objetive y se exteriorice físicamente toda una fauna completa dentro de nosotros. Y cuando esto adquiere mucha fuerza y se intensifica, de alguna manera sobrepasa este equilibrio que hace el tórax y las extremidades, entonces sobreviene una reacción. Se forma algo para frenarlo desde el tórax y las extremidades. Y estos son las jaquecas, los dolores de cabeza. Así que pues vemos cómo es de que la cabeza se relaciona con el reino animal. Cuando nosotros vemos y estudiamos las funciones del tórax, pues nos damos cuenta que ahí está el proceso respiratorio y alimenticio. El proceso respiratorio, pues, si lo comparamos con el exterior, pues significa que nosotros absorbemos oxígeno y lo utilizamos, pero luego captamos el carbono que se está desprendiendo en el metabolismo, y entonces lo unimos con el oxígeno y lo despedimos, lo exhalamos en forma de dióxido de carbono, CO2. Esto es lo que está sucediendo constantemente a diferencia del reino vegetal en el exterior, que está utilizando el carbono en forma de dióxido de carbono y exhala, expulsa el oxígeno, que permite que nosotros y los animales podamos existir, porque tenemos que respirar. Y este proceso respiratorio es una contraparte del proceso respiratorio vegetal. Nuestro proceso es oxidativo. El proceso de los vegetales es un proceso reductivo, asimilatorio. Y si hay una tendencia excesiva para que nosotros nos relacionemos demasiado con el reino vegetal, porque así como la cabeza se relaciona con el animal, el tórax tiene una relación a través de esto que dijimos de la respiración con el reino vegetal. Pero nosotros, si tuviéramos que retener el carbono en el organismo y pudiéramos eliminar el oxígeno, nosotros comenzaríamos a generar dentro una flora completa. Eso sería la intensificación que estoy mencionando en el tórax. Y para que no suceda esto, la cabeza y las extremidades lo frenan. Entonces se elimina el dióxido de carbono. Porque si se retuviera el carbono, aparecería toda una flora. Esto tenemos que imaginarlo, claro, pero de manera clarividente aparecen las fuerzas para que esto suceda. Y entonces, cuando se debilita el freno y se intensifica esta tendencia y no se puede realizar esto de adecuadamente eliminar a través de la exhalación de dióxido de carbono, entonces el ser humano enferma.
Y por eso dice Rudolf Steiner, si nosotros a través de la medicina pudiéramos ver en el reino vegetal que nos rodea, todas esas imágenes, esas fuerzas que dentro intentan manifestarse cuando enfermamos, entonces la medicina se va a convertir en ciencia, porque cada una de las especies que nos rodea botánicamente representa una enfermedad o un proceso patológico en nosotros. Así que vemos pues una relación con la respiración. Cuando vemos el aspecto de la alimentación, nos damos cuenta que nosotros tenemos dentro un proceso de combustión constante, porque tomamos oxígeno en la respiración y el oxígeno se une dentro de las células también en un proceso respiratorio, se llama combustión, se quema y se libera la energía. Y entonces se une el oxígeno con el dióxido de carbono que se libera y nosotros los tenemos que expulsar, como ya dijimos. Pero aquí esto de la combustión no es igual como sucede en el exterior, en donde hay un proceso que tiene un principio, una etapa intermedia y uno con el cual termina. Y esto sobre todo se ve en la formación vegetal cuando llega la madurez, que es cuando llega la formación del fruto. Este proceso que estamos hablando de combustión. Entonces se dice que el ser humano no puede permitir que dentro de él suceda la parte inicial y la parte final de esa combustión, que se manifiesta desde el comienzo de la formación del fruto hasta su etapa final. En el comienzo de la formación decimos la fruta está verde. Nosotros enfermaríamos si comemos fruta que no ha madurado, de la etapa intermedia, sino que está verde. Solo algunas personas muy robustas en el campo se atreven y comen frutas verdes y no les enferman, porque tienen una relación muy cercana con estas fuerzas y tienen la capacidad de metabolizarlos sin enfermarse, sin afectarse. Y el proceso que va al final de la formación de la fruta, pues es cuando después de estar madura vemos que se descompone. Entonces, esto de la última etapa de la combustión no debe suceder dentro del organismo. La etapa inicial, donde está muy verde la fruta, y la etapa final, donde tenemos que eliminar nosotros los residuos después de haber absorbido la fruta, esos residuos no pueden quedarse dentro hasta que se descompongan, que sería esa etapa final, y tenemos que eliminarlos. Entonces, vemos pues cómo nosotros en el tórax tenemos una relación especial con el reino vegetal y con la cabeza nos relacionamos con el reino animal. Ahora veamos cómo es de que nosotros, si profundizamos en el aspecto de la alimentación, cuando comemos minerales. Cuando comemos minerales, el organismo debe tener la capacidad de trascender el mineral, porque el mineral es inerte, es inorgánico. La cabeza no sabe qué hacer con ello, tampoco el tórax. Pero las extremidades, en relación con el sistema motor y la voluntad, pueden transmutarlo, trascenderlo, integrarlo en el organismo vivo por medio del metabolismo dentro del sistema orgánico. Y cuando esto no es posible porque hay una debilidad en el ser humano, entonces puede aparecer un problema que se añade al hecho de que ya en el tórax no se pudo hacer el equilibrio y se enfermó el ser humano, pero si se añade que en la alimentación los minerales no son integrados a la vida, entonces aparece una enfermedad como la diabetes. Esta es una de las interpretaciones del significado de esa enfermedad en relación al hecho de que nuestro sistema metabólico no puede, de alguna manera, metabolizar correctamente los minerales y llevarlos de lo inorgánico a lo orgánico. Y sabemos que el sistema central de esto pues, es el hígado. Y bueno, pasando ahora al sistema musculoesquelético,
los huesos y los músculos, podemos ver cómo es de que nosotros, al movernos, pues sentimos que estamos conscientes de que tenemos músculos voluntarios, entonces yo puedo contraer un músculo y entonces mover la mano para tomar algo, o para lanzar algo, o para avanzar caminando, moviendo la pierna, levantándola, colocándola en el pie, y luego levanto la otra y hago un movimiento rítmico. Y yo de alguna manera lo registro conscientemente. Entonces pareciera que el yo está actuando desde adentro haciendo esto. Pero la investigación científico-espiritual nos dice que esto no es así, que en realidad el yo no vive dentro de la sustancia material, moviéndola a través del sistema motor, sino que se encuentra en las fuerzas que están detrás de este funcionamiento. Y pone un ejemplo, si vemos una persona caminando, vemos que levanta la pierna, la avanza y la coloca en el piso, y luego la otra pierna se levanta y también gradualmente la pone adelante y la pone en el piso. Entonces, si un fotógrafo pudiera tomar esa imagen, pero quitamos a la persona, imagínense, tomamos una persona caminando, pero quitamos a la persona y dejamos solo las fuerzas que están actuando, veríamos como una sombra que está ahí moviéndose, que hace que se impulse una pierna primero, se ponga en el piso y luego la otra y luego se ponga enfrente. Esas son las fuerzas que están allí etéricas moviéndose, pues para que podamos activar la voluntad. Y entonces dice Rudolf Steiner que el yo en realidad vive en esas fuerzas, no en la sustancia, o sea, en el cuerpo etérico. Igualmente, cuando colocamos la mano sobre un objeto o los pies sobre el piso, y es que el yo está realmente viviendo en la fuerza que se está generando contra el piso, o en este caso contra la silla, mi, mi cuerpo, mis glúteos. Esto es muy interesante meditarlo porque ya hemos visto cómo es de que en la voluntad nosotros nos conectamos con todo el universo y en la cabeza nos conectamos un poquito más con la tierra. Y por eso tiene esa conformación. Y a través de eso, pues, aparecen las funciones pensar, sentir y querer. Pero aquí hemos visto cómo se relaciona el sistema de la cabeza con lo animal, el sistema torácico con el reino vegetal y el sistema musculoesquelético con el mineral, definitivamente. Pero aquí lo que no debemos olvidar es de que nosotros, para mantener el equilibrio, debemos superar la tendencia animal a través del pensamiento. Y claro, sabemos que entre más pensemos, pues menos animal parecemos. Todo lo que hagamos, lo que digamos, incluso lo que sintamos, será influido por el pensamiento, que es el resultado de esta transmutación de la tendencia hacia lo animal de la cabeza. Y aquí en el tórax, eso de trascender la combustión para que no ingrese al cuerpo la parte inicial y la parte final y se produzca el equilibrio en la salud. Así como evitar que dentro aparezca toda una flora completa porque el organismo tiene que lograr eliminar correctamente el dióxido de carbono. Y cuando hay una debilidad y es exagerada la tendencia, nos enfermamos. Y cuando en la alimentación el organismo no puede metabolizar correctamente los minerales e integrarlos en el organismo, entonces se producen enfermedades como la diabetes. Incluso menciona ahí también la gota y otras, que tiene significado que no puede el sistema metabólico motor, pues superar la forma inorgánica mineral. Y bueno, nos deja toda una tarea con estas conferencias para meditar y comprender la complejidad del organismo humano
Y en este caso, en esta conferencia, la relación específica con los reinos que nos rodean, la cabeza con el reino animal, el tórax con el reino vegetal y las extremidades con el reino mineral.